¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio cuando más necesitas una respuesta? ¿Te has preguntado por qué, en medio de tu dolor, tus oraciones parecen perderse en el vacío sin recibir respuesta alguna? Y si te dijera que ese silencio no es ausencia, sino presencia, que ese aparente vacío es en realidad la forma más poderosa y misteriosa que Dios utiliza para hablarte, guiarte y transformarte. Y si te dijera que el silencio de Dios contiene secretos que muy pocos logran discernir, pero que hoy podrían ser revelados para cambiar tu vida por completo. El tema de este video es tan profundo, tan espiritual y tan personal, que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El silencio de Dios, lejos de ser un castigo o una indiferencia, es una de las formas más sublimes en que Él manifiesta su voluntad, purifica tu alma y prepara el terreno para las bendiciones que estás a punto de recibir. Hoy vamos a desentrañar ese misterio, porque sí, existe un secreto oculto en el silencio divino, un poder que muy pocos conocen, pero que tiene la capacidad de transformar tu vida y tu realidad de manera irreversible. Piensa por un momento, ¿y si ese silencio que tanto te angustia es en realidad la prueba más amorosa que Dios puede darte? ¿Y si detrás de ese silencio hay una respuesta que no podrías comprender con palabras humanas? Hoy te enseñaré a escuchar a Dios en esos momentos de aparente vacío. Vamos a descubrir juntos cómo, a través del silencio, Él corrige, enseña, purifica, fortalece y revela su voluntad de manera inconfundible. Reflexiona conmigo. El silencio puede ser angustiante, puede provocar miedo y desesperación, pero también puede ser la antesala de los milagros más grandes de tu vida. ¿Cuántas veces has confundido la ausencia de palabras con la ausencia de Dios? ¿Cuántas veces te has rendido justo antes de que su propósito se cumpliera? En los próximos minutos emprenderemos un viaje espiritual, bíblico y profundamente reflexivo. Exploraremos pasajes, historias y enseñanzas que te mostrarán cómo Dios ha hablado a través del silencio desde los albores de la humanidad. Y no solo eso, también te revelaré cómo puedes interpretar esos silencios en tu propia vida, cómo puedes alinearte con la voluntad divina y desbloquear las bendiciones que quizás ahora mismo están retenidas por tu incomprensión. Hoy te prometo que si te quedas hasta el final de este video, no volverás a experimentar el silencio de Dios de la misma manera. Aprenderás a discernir sus señales ocultas, a interpretar sus pausas y a descubrir que, cuando Dios calla, en realidad está trabajando en lo más profundo de tu ser. Antes de que empecemos con este viaje espiritual, quiero invitarte a comentar, en este momento, una frase que sellará tu compromiso con tu fe y con este estudio. Paz en Cristo. Sí. Escribe ahora mismo en los comentarios, paz en Cristo. Esto es mucho más que una simple frase. Es una declaración de fe. Es un acto de confianza en medio de la incertidumbre. Además, dale me gusta a este video. Cuando haces esto, no solo estás apoyando este canal, sino que también obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están sedientas de oír la voz de Dios, que anhelan una señal en medio de su sufrimiento, que necesitan saber que Dios no los ha abandonado. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento de Dios, ayudando a expandir su palabra y llevando esperanza a los corazones quebrantados. Felicidades por ser parte de esta misión. Eres parte activa de una comunidad de fe que transforma vidas a través de cada acción, cada comentario, cada me gusta. Déjame decirte algo más. Muchas personas usan este contenido como su apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o no pueden congregarse regularmente. Por eso es tan importante que participes desde el principio,
que comentes, que te involucres, porque esta es tu comunidad, tu iglesia virtual, tu refugio espiritual. Por eso te animo nuevamente. Comenta Paz en Cristo, participa con fe, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto es más que un canal. Es una familia de creyentes que se apoya, se edifica y crece junta en la palabra del Señor. Además, quiero que sepas algo muy importante. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que puede desbloquear una bendición espiritual que has estado esperando desde hace mucho tiempo. No exagero. En esa enseñanza está un principio divino que muy pocos conocen, pero que puede ser el giro que tu vida espiritual necesita. Así que quédate conmigo hasta el final. Permanece atento, no te distraigas, porque lo que vas a descubrir hoy puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Ahora vamos a comenzar este estudio. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, en las experiencias espirituales y en las enseñanzas eternas que nos revelan cómo Dios habla, incluso cuando parece que calla. En el principio de las Escrituras ya podemos encontrar un poderoso ejemplo de cómo Dios habla a través del silencio. En el libro de Génesis, antes de que Dios pronunciara las primeras palabras, sea la luz, el universo entero estaba sumido en el caos y en la oscuridad. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en un silencio absoluto. Antes de crear, antes de ordenar, antes de hablar, Dios se movía en silencio. Esto nos enseña que el silencio es el estado previo a la manifestación de la gloria de Dios. No es vacío, no es ausencia, es la preparación divina para que algo maravilloso suceda. Muchas veces, cuando sentimos que Dios está en silencio, en realidad está en ese mismo movimiento invisible, preparando nuestra vida, poniendo en orden lo que está en caos, purificando nuestras motivaciones, alineando nuestro corazón con su voluntad. Pero nosotros, en nuestra ansiedad humana, interpretamos ese silencio como indiferencia o como castigo. Sin embargo, el silencio de Dios es la cuna de sus más grandes obras. El salmista, en el Salmo 46:10, nos recuerda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta es una de las exhortaciones más difíciles de obedecer, porque nuestra naturaleza nos impulsa a buscar respuestas inmediatas, a buscar señales audibles y visibles, pero Dios nos invita a estar quietos. Y en esa quietud, en ese silencio, es donde Él se revela con mayor profundidad. Ahora quiero que reflexionemos en esto. ¿Cuántas veces, en medio de tu angustia, has buscado desesperadamente una respuesta rápida de Dios? ¿Cuántas veces has exigido una señal, una palabra audible, una confirmación inmediata, y cuando no la recibes, te desanimas, te frustras, incluso dudas de su amor? Pero hoy te digo con convicción, el silencio de Dios nunca es vacío. Siempre tiene un propósito, y muchas veces es la forma más amorosa de protegerte de una respuesta que aún no estás preparado para recibir. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de Job. Después de perderlo todo, Job clamó y clamó a Dios, pero por un largo periodo no obtuvo respuesta. El silencio divino en la vida de Job no fue castigo, sino un proceso. Dios estaba trabajando en su carácter, en su fe, en su comprensión de quién era Dios. Y cuando finalmente Dios habló, lo hizo desde un torbellino, revelando no solo su poder, sino también su soberanía y su propósito. El silencio de Dios en la vida de Job le permitió ver a Dios con una claridad que jamás había experimentado antes. Como él mismo declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Este versículo es una prueba contundente de que el silencio divino nos conduce a una revelación más profunda,
a una experiencia espiritual que trasciende las palabras. Por eso, si hoy sientes que Dios está en silencio en tu vida, quiero que te detengas y pienses, ¿qué está preparando Dios en ti? ¿Qué está ordenando en tu interior? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser purificadas, alineadas o fortalecidas antes de que puedas recibir la respuesta que tanto anhelas? El silencio no es rechazo. El silencio no es abandono. El silencio es trabajo divino en lo invisible. Es Dios, moviéndose sobre las aguas de tu alma, preparando la luz que está a punto de irrumpir en tu vida. Y ahora, en este momento preciso, mientras reflexionas en todo esto, quiero que tomes una decisión muy importante. Suscríbete a este canal. Sí, suscríbete ahora mismo, porque aquí exploramos temas espirituales profundos como este, que te ayudan a comprender mejor los caminos de Dios en tu vida. La suscripción no es solo para no perderte el próximo video, sino para que seas parte de una comunidad de creyentes que está en constante crecimiento espiritual, que busca respuestas y que no se conforma con una fe superficial. Además, cuando te suscribes, activas un compromiso contigo mismo, con tu fe, con tu proceso espiritual. Estás diciendo, quiero crecer, quiero comprender más, quiero estar atento a la voz de Dios, incluso cuando Él guarda silencio. Imagina cuántas personas podrían beneficiarse también de este mensaje si tú decides suscribirte y ayudar a que este contenido llegue a más corazones necesitados. Tu acción hoy puede ser una semilla que produzca frutos eternos en la vida de otros. Sigamos profundizando. El silencio de Dios también tiene el poder de purificarnos. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías, en medio de la desolación de Jerusalén, declara: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Lamentaciones 3, 27, 28. Aquí, el profeta nos enseña que el silencio y la soledad impuestas por Dios no son un castigo, sino una escuela espiritual. En el silencio, aprendemos a depender totalmente de Dios. En el silencio se revelan nuestras verdaderas motivaciones, nuestras debilidades, nuestras áreas que necesitan ser rendidas completamente a Él. El silencio es el crisol donde se purifica nuestra fe, donde se quema la escoria de la autosuficiencia y donde emerge un corazón humilde y sensible a la dirección divina. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra alma se purifica en el silencio. Y aunque este proceso puede ser doloroso, es absolutamente necesario para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso, quiero invitarte a que en vez de resistir el silencio de Dios, lo abraces. En vez de temerlo, lo valores. Porque en ese aparente vacío se esconde la presencia más real y transformadora que puedas experimentar. El silencio de Dios no es para destruirte, sino para edificarse en ti. No es para hacerte retroceder, sino para impulsarte hacia adelante con una fe más sólida, con una visión más clara, con una misión más definida. No te desconectes. Lo que viene a continuación te ayudará a discernir cuando el silencio de Dios es una prueba, cuando es una corrección y cuando es una preparación para una bendición mayor. Cada matiz del silencio divino tiene un propósito específico y entenderlo puede marcar una diferencia radical en tu vida espiritual. Cuando meditamos en la manera en que Dios se comunica a través del silencio, es imposible no recordar la historia de Elías en el monte Horeb. Este pasaje, relatado en 1 Reyes 19, es una de las manifestaciones más poderosas y reveladoras de cómo Dios elige el silencio como lenguaje. Elías, después de haber experimentado la gloria de Dios en el monte Carmelo, tras haber confrontado a los profetas de Baal,
se encuentra ahora huido, deprimido y en un estado de desesperación profunda. Él espera que Dios se le manifieste de nuevo con poder, en fuego, en terremoto, en viento recio, pero Dios no está en ninguna de esas manifestaciones espectaculares. La Escritura dice que después del terremoto, después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. Y fue en ese susurro casi imperceptible donde Dios se manifestó a Elías. Esta escena nos enseña una lección vital. Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular o ruidosa. Muchas veces su presencia es tan sutil, tan silenciosa, que solo quienes están atentos espiritualmente pueden percibirla. Este relato nos confronta y nos desafía. Nos confronta porque nos damos cuenta de cuán distraídos estamos, cuán fácilmente buscamos a Dios en lo extraordinario, en lo visible, en lo milagroso, y nos perdemos de su presencia en lo ordinario, en lo cotidiano, en el silencio. Y nos desafía porque nos obliga a desarrollar una sensibilidad espiritual más fina, más profunda, una capacidad de escuchar lo que no es evidente a los sentidos naturales. Ahora, detente y piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has estado esperando una manifestación espectacular de Dios mientras ignorabas su susurro en lo cotidiano? Quizá Dios te ha estado hablando en el silencio de la madrugada, en la quietud de un momento de soledad, en la pausa entre una preocupación y otra, pero tu corazón ha estado tan enfocado en las expectativas de algo grandioso que no has percibido su suave voz. Este relato de Elías nos enseña también que cuando Dios guarda silencio o cuando habla en susurros, está invitándonos a acercarnos más. El susurro requiere proximidad. Nadie puede escuchar un susurro desde lejos. Dios, al hablarnos en silencio o en susurros, está atrayéndonos a una intimidad mayor. Está provocando que demos un paso más hacia Él, que callemos el bullicio interior, que aquietemos nuestras emociones, que afinemos nuestro oído espiritual. Y aquí es donde quiero hacer una pausa muy importante para que renueves tu compromiso con este espacio espiritual. Suscríbete ahora mismo a este canal. Este contenido está diseñado para ayudarte a reconocer la voz de Dios, incluso en los susurros más sutiles, para que tu vida espiritual alcance nuevas profundidades. La suscripción no es un acto mecánico, sino un paso consciente hacia una vida más atenta a los movimientos de Dios en lo invisible y en lo silencioso. Además, cuando te unes como suscriptor, te conviertes en parte de una comunidad de creyentes que, como tú, anhela escuchar a Dios con mayor claridad y sensibilidad. Cada mensaje, cada reflexión aquí compartida, es una herramienta espiritual para tu crecimiento, para que no vivas una fe superficial, sino una fe anclada en la intimidad con el Creador. Sigamos. El silencio de Dios también es una forma de protección. A veces, Dios guarda silencio porque sabe que si hablara de manera directa, audible, no estaríamos preparados para lo que tiene que decirnos. Tal vez sus palabras serían tan desafiantes, tan radicales, que nos resistiríamos o nos asustaríamos. Así que, en su misericordia, Dios guarda silencio, no como castigo, sino como escudo, como acto de amor. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Antes de iniciar su ministerio, Jesús pasa 40 días en el desierto. Durante ese tiempo, no hay registro de ninguna palabra audible del Padre hacia el Hijo. Jesús enfrenta tentaciones, luchas internas, y todo ocurre en un aparente silencio divino. Pero ese silencio no es ausencia, es preparación. Es en ese silencio
donde Jesús fortalece su carácter, donde afirma su identidad como Hijo de Dios, donde se afina para la misión que tiene por delante. Así también sucede con nosotros. Hay etapas en nuestra vida espiritual en las que sentimos que Dios está en silencio, y ese silencio es precisamente el espacio donde se fortalece nuestro carácter, donde se prueba nuestra fe, donde se define nuestra identidad espiritual. No, es un tiempo perdido, es un tiempo necesario. Quiero que pienses en esos momentos de tu vida en los que sentiste que Dios estaba en silencio. Quizá ahora, al mirar atrás, te das cuenta de que ese fue el tiempo en que más creciste espiritualmente, en que más maduraste, en que más aprendiste a depender de Él y no de tus emociones o circunstancias. Por eso, el silencio de Dios no debe ser temido, sino comprendido y valorado. El silencio de Dios es muchas veces la antesala de una nueva etapa, de una nueva misión, de una nueva revelación. Como en la vida de Jesús, como en la vida de Elías, como en la vida de Job. Cada vez que sientas que Dios guarda silencio, pregúntate, ¿qué está formando en mí? ¿Qué carácter está fortaleciendo? ¿Qué misión está preparando? Porque Dios nunca guarda silencio sin propósito. El silencio de Dios es también un llamado a la fe madura. Cuando Dios parece callar, nos invita a creer más allá de lo que vemos, a confiar incluso cuando no sentimos su presencia de forma tangible. Este es uno de los mayores desafíos de la vida espiritual. Mantenernos firmes cuando el cielo parece cerrado, cuando las respuestas no llegan, cuando la oración parece estancada en el eco de nuestro propio clamor. La fe que se sostiene en el silencio es una fe depurada, refinada como el oro en el fuego. Es una fe que no se alimenta de emociones fluctuantes, sino de la certeza inamovible de que Dios es fiel, aunque no hable, aunque no responda según nuestras expectativas. Por eso, Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podríamos añadir, la convicción de lo que no se escucha. Cuando Dios guarda silencio, no significa que ha dejado de actuar. Su silencio no es pasividad, sino una forma de obrar en lo oculto, en lo invisible, en lo que escapa a nuestra comprensión inmediata. Dios trabaja en los detalles que nosotros no vemos, en las esferas espirituales que no percibimos, en los corazones de las personas que serán clave para nuestras respuestas, en los escenarios que se están preparando para que, en el tiempo perfecto, su propósito se cumpla. Por eso, cuando experimentas el silencio de Dios, no debes interpretarlo como indiferencia, ni como abandono. Al contrario, es señal de que Dios está obrando de una manera que por ahora no necesitas comprender, sino simplemente confiar. Aquí es donde, nuevamente, quiero que reafirmes tu compromiso con este proceso de crecimiento espiritual. Suscríbete ahora a este canal. Cada mensaje que compartimos aquí es un instrumento que Dios puede usar para fortalecer tu fe, para ayudarte a comprender sus silencios, para equiparte en el arte de esperar con esperanza y de confiar en medio de la incertidumbre. Cuando te suscribes, no solo recibes enseñanzas, sino que también te unes a una comunidad de creyentes que transita, al igual que tú, por etapas de silencio divino, de espera, de búsqueda. Aquí encontrarás acompañamiento, dirección espiritual y sobre todo una voz que te recuerda que el silencio de Dios nunca es sinónimo de ausencia. Continuemos profundizando. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que experimentaron el silencio de Dios y en ese aparente vacío descubrieron una nueva dimensión de su relación con Él. Uno de los casos más conmovedores es el de Job. Él clama, pregunta, se desespera ante la aparente indiferencia divina, pero al final de su proceso,
Cuando Dios rompe el silencio y le habla desde el torbellino, Job se da cuenta de que ese tiempo de silencio fue esencial para quebrantar su orgullo, para ampliar su visión de Dios, para llevarle a una humildad y reverencia que antes no tenía. El silencio de Dios, entonces, es también un proceso pedagógico. Dios enseña a través del silencio, moldea, corrige, orienta. Nos obliga a examinar nuestras motivaciones, nuestras expectativas, nuestros deseos más profundos. En el silencio divino, nuestras pretensiones religiosas se derrumban y emerge una fe más auténtica, más desnuda, más real. Hay algo profundamente transformador en permanecer en la presencia de Dios, aun cuando Él no hable. Es en ese acto de permanencia silenciosa donde se fortalece nuestra comunión con Él. Aprendemos a estar con Dios no solo por lo que nos dice o nos da, sino simplemente por quién es. Y eso es la esencia de una relación espiritual madura. Estar con Dios más allá de sus dones, más allá de sus palabras, más allá de sus manifestaciones. Quiero que reflexiones en esto. ¿Puedes permanecer en la presencia de Dios cuando Él calla? ¿Puedes mantener tu fe cuando tus oraciones parecen no tener respuesta? ¿Puedes confiar en su amor cuando no sientes sus caricias espirituales? Estas son las preguntas que el silencio de Dios nos plantea y que solo pueden ser respondidas desde una fe profunda, desde una relación espiritual sólida y madura. El silencio de Dios también es un espacio en el que se forja la paciencia. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la virtud de mantener una actitud correcta mientras se espera. En un mundo que todo lo quiere inmediato, donde las respuestas instantáneas se han vuelto norma, Dios nos invita a aprender el arte de la espera, de la serenidad, de la confianza paciente. Santiago 1:4 nos exhorta diciendo: tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Aquí descubrimos que la paciencia es un proceso que nos perfecciona, que completa lo que falta en nosotros, que nos hace maduros espiritualmente. Pero este proceso muchas veces solo se activa en los tiempos de silencio divino. Mientras Dios calla, nuestra paciencia es probada, nuestra perseverancia es puesta a prueba, nuestra determinación espiritual es afinada. Y es en ese proceso que dejamos de ser cristianos inmaduros, movidos solo por emociones, para convertirnos en discípulos sólidos, capaces de mantenerse firmes aún en medio de la incertidumbre. El silencio de Dios nos enseña a no depender exclusivamente de señales, visibles o de palabras audibles, sino a aferrarnos a sus promesas eternas, a recordar su carácter inmutable, a confiar en su fidelidad demostrada a lo largo de la historia. Cuando meditamos en las Escrituras, vemos cómo grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por largos periodos de silencio divino. Abraham esperó décadas para ver cumplida la promesa de un hijo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios le hablara desde la zarza ardiente. David fue ungido como rey en su juventud, pero esperó años, huyendo de Saúl, antes de sentarse en el trono de Israel. En cada uno de estos casos, Dios calló por un tiempo, pero en ese silencio estaba obrando, forjando carácter, preparando corazones, modelando vidas. Este patrón bíblico nos enseña que el silencio de Dios no es un signo de olvido, sino un taller secreto en el que Dios moldea nuestra vida para que podamos recibir aquello que Él ha preparado para nosotros. Sin ese proceso, no estaríamos listos para las bendiciones, las responsabilidades o las misiones que Dios quiere confiarnos. Y en este momento, quiero invitarte nuevamente a suscribirte a este canal. Aquí seguimos reflexionando sobre estos procesos de crecimiento espiritual,
sobre los silencios de Dios y las lecciones escondidas en ellos. Suscribirte es una forma concreta de permanecer conectado con este mensaje, de seguir siendo edificado, de continuar creciendo en la comprensión de cómo Dios obra, incluso cuando parece callar. Además, al suscribirte te unes a una comunidad que valora estos espacios de reflexión profunda, de meditación en la palabra, de búsqueda sincera de Dios. Juntos podemos seguir explorando estos misterios de la vida espiritual, fortaleciendo nuestra fe, aprendiendo a esperar con esperanza y a interpretar correctamente los silencios divinos. Ahora quiero que reflexiones en algo fundamental. ¿Qué pasaría si Dios respondiera a todas tus oraciones de inmediato, sin tiempos de espera, sin silencios, sin pausas? ¿Estarías preparado para recibir todo lo que pides? ¿Tendría tu carácter la madurez suficiente para administrar esas bendiciones sin desviarte, sin caer en orgullo, sin perder el foco espiritual? La verdad es que muchas veces el silencio de Dios es su acto más misericordioso. Es un escudo que nos protege de recibir antes de tiempo lo que aún no estamos preparados para manejar. Es una pausa divina que nos permite crecer, madurar, fortalecernos. Por eso, no temas al silencio de Dios. No lo rechaces ni lo malinterpretes. Acepta que, en esos momentos, Dios está trabajando de una manera más profunda, más compleja, más transformadora que cuando habla directamente. Está enseñándote a confiar, a esperar, a perseverar. En el silencio, Dios también nos invita a desarrollar una escucha espiritual más fina y sensible. Cuando todo ruido externo cesa, cuando no hay palabras humanas ni divinas que interrumpan el momento, se abre la posibilidad de que afilemos nuestro oído interior, ese que no está acostumbrado a las voces estridentes, sino a los susurros del Espíritu. Recordemos el episodio del profeta Elías en el monte Horeb. Él esperaba que Dios se manifestara en el viento recio, en el terremoto o en el fuego, pero Dios no estaba en esas manifestaciones poderosas. En cambio, Dios se reveló en un silbo apacible y delicado, en un sonido tenue que requería de una disposición atenta y abierta para ser percibido. Esta es una enseñanza clave. Muchas veces Dios elige el silencio o las manifestaciones sutiles para hablarnos, precisamente para que aprendamos a escuchar con verdadera atención. El bullicio de la vida diaria nos aturde. Las preocupaciones ocupan nuestra mente y nuestra alma se llena de ansiedades que sofocan la voz divina. Pero cuando Dios calla, nos obliga a detenernos, a aquietar nuestra mente, a silenciar nuestras emociones y a crear un espacio interior donde su presencia pueda ser discernida. La escucha espiritual no se trata simplemente de oír palabras, sino de captar intenciones, de percibir direcciones, de sentir impulsos del Espíritu que muchas veces son más claros en la quietud que en la agitación. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Esta voz no siempre se presenta de forma audible, sino que muchas veces se manifiesta en convicciones profundas, en paz inexplicable, en intuiciones que sabemos que no provienen de nosotros mismos, sino de Dios. El silencio de Dios, entonces, no es un vacío, sino una invitación a entrenar nuestra sensibilidad espiritual. Es como si Dios nos dijera: «Afina tu oído, porque estoy a punto de hablarte de una forma que nunca antes has experimentado». Y cuando aprendemos a escuchar de esta manera, nuestra relación con Dios se profundiza, se vuelve más íntima, más madura, menos dependiente de estímulos externos y más centrada en la comunión interna. Ahora es el momento oportuno para que te suscribas a este canal.
Cada contenido que compartimos está diseñado para ayudarte a desarrollar precisamente esta sensibilidad espiritual, para que no solo aprendas conceptos bíblicos, sino que crezcas en la capacidad de escuchar la voz de Dios en medio de sus silencios y en la rutina cotidiana. Al suscribirte, estarás recibiendo enseñanzas, reflexiones y meditaciones que te guiarán en ese proceso de afinamiento espiritual. Además, serás parte de una comunidad que valora el aprendizaje continuo, la búsqueda sincera de Dios y la práctica de la escucha atenta y obediente. Piensa en este momento. ¿Cuántas veces Dios ya te ha hablado, pero no lo has percibido porque tu oído espiritual no estaba afinado? ¿Cuántas respuestas has buscado, mientras que la clave estaba en detenerte y escuchar en el silencio? Este es el llamado que hoy te hace el Señor. Aprende a escuchar en el silencio, porque en él también hablo, también guío, también transformo. El silencio es entonces una escuela espiritual donde se aprende el arte de la verdadera escucha, de la obediencia sin condiciones y de la sensibilidad profunda a la presencia de Dios. No temas a este silencio. Abrázalo como el espacio donde tu oído espiritual será afinado para siempre. El silencio de Dios también es una poderosa herramienta para enseñarnos a confiar sin reservas. Cuando no escuchamos una respuesta inmediata o no vemos señales claras de su intervención, nos enfrentamos a la gran pregunta: ¿confiamos en su carácter, en su fidelidad, aun cuando todo parece ausente y callado? La confianza en Dios no se mide cuando todo marcha bien y las oraciones son respondidas al instante. La verdadera confianza se revela en esos momentos de aparente abandono, cuando no hay indicios visibles de que Dios esté obrando, pero el corazón se aferra a su promesa. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. En el silencio, Dios prueba y fortalece nuestra fe, no para quebrantarnos, sino para que nuestra confianza se purifique de cualquier motivación egoísta y se sostenga solo en su amor inmutable. Este proceso es profundamente formativo. Nos enseña a caminar por fe y no por vista, como exhorta el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7. El silencio de Dios nos educa para no depender de emociones momentáneas ni de señales externas, sino de la certeza de que Él es quien dice ser, el Dios fiel, presente, soberano, que trabaja aún en la oscuridad. Piensa en Abraham, quien recibió la promesa de ser padre de muchas naciones. Pasaron años en los que el silencio de Dios parecía ensordecedor, y sin embargo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, y esa fe le fue contada por justicia. Así también, en tu vida, los silencios de Dios son la oportunidad perfecta para que tu fe se haga más firme, más robusta, más pura. El silencio es, entonces, la prueba de fuego para la confianza. Cuando sientes que Dios está callado, en realidad te está preguntando: ¿confías en mí, aun cuando no hablo? ¿Amas mis promesas más que mis provisiones inmediatas? Puedes seguir creyendo que obro a tu favor, aunque no veas ni escuches nada. Este aprendizaje es esencial para todo creyente que anhela una relación madura con Dios. Los niños espirituales necesitan constantes muestras y señales, pero quienes han crecido en la fe pueden mantenerse firmes aún en el silencio, sabiendo que detrás de ese aparente mutismo hay una obra divina en marcha, una fidelidad que no cambia, una presencia que nunca se ausenta. La confianza que se forja en el silencio es una confianza inquebrantable, capaz de sostenerte en las pruebas más arduas, de mantenerte en pie cuando todos los apoyos externos fallan y de darte paz en medio de la incertidumbre. Así como el salmista declaró: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmo 62:1.
También tú puedes aprender a aquietar tu alma, a descansar y a confiar, aún en los momentos en que todo parece callado. En ocasiones, Dios utiliza el silencio como un espacio sagrado para revelarnos nuestra verdadera identidad y propósito. Cuando las distracciones del mundo desaparecen y el ruido externo cesa, el corazón se enfrenta a sí mismo y a la voz interior que Dios susurra en lo profundo. En este silencio divino se despliega un misterio que muchos pasan por alto: el poder de la autorreflexión guiada por el Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos donde el silencio precede a la revelación. Moisés en la zarza ardiente escucha el llamado de Dios sin palabras que confundan, solo con la presencia que lo transforma. El profeta Elías encuentra a Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Jesús mismo pasó largos momentos en soledad y silencio en el desierto antes de iniciar su ministerio público, siendo fortalecido y guiado por el Padre. Este silencio nos invita a detenernos y mirar hacia adentro, a examinar nuestro corazón y reconocer aquello que solo la luz de Dios puede mostrar. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es el propósito para el que fuiste creado? ¿Qué heridas necesitan sanación? El silencio es el espejo donde el alma se refleja sin máscaras ni distracciones. Allí, Dios puede hablarte con claridad y amor, mostrando tu verdadero valor y destino. En un mundo saturado de ruido y estímulos, la dificultad de encontrar momentos de silencio puede ser abrumadora. Sin embargo, Dios quiere que aprendas a buscar y a valorar esos instantes como espacios sagrados, donde la comunicación espiritual se profundiza y el crecimiento interior se acelera. Aprender a escuchar en el silencio es una disciplina espiritual que transforma la vida. Este tiempo de silencio también puede revelar áreas en las que debemos crecer en humildad y dependencia. Muchas veces Dios guarda silencio porque necesitamos aprender a esperar, a rendir el control y a abrir el corazón en completa entrega. El silencio nos fuerza a confrontar nuestras ansiedades, nuestras falsas seguridades y nuestro deseo de controlar todo. En esa entrega humilde, Dios puede comenzar a obrar poderosamente. Hay un enigma muy profundo. ¿Cómo puede el silencio ser tan ruidoso en el alma? Es el ruido de Dios, que no se expresa con palabras ni sonidos, pero que retumba en la conciencia con la fuerza de una verdad inquebrantable. Es el lenguaje del amor divino que no siempre necesita palabras para comunicarse. Reflexiona en lo siguiente. En tu vida, ¿has experimentado que en el silencio Dios te habló más claro que en cualquier palabra o señal? ¿Has sentido que en esos momentos recibiste una dirección, una paz o una convicción que transformó tu caminar? Este video es una invitación a redescubrir esa dimensión espiritual que solo se activa en el silencio. A lo largo de los próximos minutos vas a descubrir cómo identificar esos momentos sagrados, cómo prepararte para escuchar la voz de Dios en el silencio y cómo aplicar esas revelaciones en tu vida cotidiana para caminar con más certeza y fe. También te revelaré cómo el silencio puede ser el canal para recibir bendiciones inesperadas y respuestas a preguntas profundas que has guardado en tu corazón. La enseñanza penúltima de este estudio, que te compartiré más adelante, tiene el potencial de desbloquear una bendición que cambiará el rumbo de tu vida espiritual. No pierdas ni un instante, porque el mensaje que Dios quiere darte hoy puede ser el principio de una transformación profunda. Antes de seguir, quiero recordarte la importancia de tu participación activa. Comenta la frase "Paz en Cristo" para sellar tu compromiso con este estudio y para que la comunidad de creyentes que nos acompaña
se fortalezca con tu presencia. Al dar me gusta a este video, ayudas a que más personas necesiten esta palabra, puedan encontrarla y recibir la misma bendición. Sé parte de esta obra divina de difusión del Evangelio. Muchas personas usan este canal como su iglesia espiritual, un refugio donde encuentran apoyo y dirección cuando no pueden asistir a un templo cercano. Por eso, tu participación desde este momento es crucial. Gracias por estar aquí y por ser un instrumento en las manos de Dios para llevar luz a quienes te rodean. El silencio no solo es una ausencia de sonido, sino una presencia plena de Dios que llena el alma con una paz que supera todo entendimiento. En el libro de Isaías 30:15, Dios dice: en el arrepentimiento y en el reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Aquí encontramos una verdad profunda. La fortaleza espiritual nace en la quietud, en el silencio que nos conecta con la fuente de la vida. Muchas veces, la ansiedad, el miedo y la incertidumbre nos llevan a buscar respuestas en el ruido externo, en la prisa, en la actividad constante. Pero Dios nos invita a cambiar esa dinámica, a detenernos, a bajar el ritmo y a confiar en su tiempo y su manera. En el silencio se revela la confianza verdadera, esa que no depende de las circunstancias ni de la lógica humana, sino que descansa en la fidelidad de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea. No solo calmó el viento y las olas, sino que también enseñó a sus discípulos a tener paz en medio del caos. Esa paz nace en el silencio de la fe, donde no hay lugar para la duda ni para la desesperación. Aprender a cultivar ese silencio interior es aprender a vivir con una fe firme, que no se tambalea ante las dificultades. El silencio puede ser también un espacio para que Dios te hable a través de tu corazón. A veces no necesitamos grandes señales ni palabras rimbombantes. Basta con abrir el corazón en silencio para que Dios susurre verdades que sanan, que liberan y que guían. Estos susurros divinos llegan como brisas suaves que tocan lo más profundo de nuestra alma. En el silencio, Dios también puede revelar planes que aún no puedes entender completamente. Puede ser un tiempo de espera activa, donde la paciencia se convierte en una virtud que fortalece tu espíritu. No siempre la voz de Dios llega con claridad inmediata. A veces, el silencio es parte del proceso para prepararte para lo que está por venir. Recordemos la historia de José en el Antiguo Testamento. Pasó años en silencio, en prisión, sin entender por qué estaba allí, pero nunca perdió la fe. Durante ese tiempo, Dios trabajaba en su vida, preparando el camino para que, al final, fuera una bendición para muchas personas. Así como José, tú también puedes experimentar periodos de silencio que son, en realidad, etapas de formación divina. Quiero invitarte a que, en medio de ese silencio, no pierdas la esperanza ni te desesperes. Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no puedes verlo ni escucharlo con tus sentidos naturales. Confía en su soberanía y en su amor infinito. Si este mensaje te está fortaleciendo, no olvides suscribirte al canal. Al hacerlo, te conviertes en parte activa de esta comunidad que busca crecer en la fe y en la comunión con Dios. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profundizar en tu relación con el Señor y a descubrir cómo Él habla a través del silencio en tu vida diaria. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Muchas personas hoy están atrapadas en el ruido y la confusión, y este mensaje puede ser la luz que les guíe hacia la paz y la esperanza. El silencio es un regalo divino, una invitación a una experiencia más profunda con Dios. Permite que hoy ese regalo transforme tu vida,
que su poder te alcance y te sostenga. La historia de Elías en el monte Horeb nos muestra otra dimensión del silencio como un canal para escuchar la voz de Dios. Después de una gran prueba, Elías se refugió en la soledad del monte y esperó encontrar a Dios en un acontecimiento espectacular, un viento fuerte, un terremoto o un fuego ardiente. Pero la voz de Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. En cambio, Dios se manifestó en un susurro apacible, en un silencio profundo que penetró el corazón de Elías. Esta enseñanza nos invita a mirar más allá de lo visible y de lo ruidoso. A veces esperamos que Dios se revele con grandes milagros o señales grandiosas, pero su voz verdadera puede estar en la calma, en ese espacio interior donde no hay distracciones ni tumulto. El silencio se convierte en el escenario donde la fe puede escuchar y discernir la dirección divina. Este susurro de Dios es personal y único para cada creyente. Puede manifestarse como una convicción profunda, una paz inexplicable o una idea clara que ilumina una decisión. Pero para captarlo necesitamos entrenar nuestros sentidos espirituales para que no se pierdan en el ruido del mundo. La práctica del silencio es un arte espiritual que exige disciplina y constancia. No es algo que se logra una sola vez, sino que debe cultivarse día tras día. La Biblia nos enseña en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta quietud no es pasividad, sino una actitud activa de confianza y entrega. Un detenernos para reconocer la soberanía divina en medio de nuestras vidas. Cuando practicas el silencio, creas un espacio para que Dios haga su obra en tu interior. Es en ese espacio donde Él puede renovar tus fuerzas, aclarar tus pensamientos y mostrarte el camino correcto. La vida cristiana no es solo acción, también es contemplación y espera en Dios. En medio de la sociedad moderna, donde el ruido y la información son constantes, el silencio se vuelve un acto de resistencia espiritual. Es una forma de proteger tu corazón y mente, de preservar la salud del alma y de fortalecer tu relación con Dios. Por eso, cuando sientas que la vida te abruma, recuerda que el silencio puede ser tu refugio más seguro. No subestimes el poder de detenerte y escuchar en calma. Allí está Dios, dispuesto a hablarte, a guiarte y a darte la paz que el mundo no puede ofrecer. Te invito a que te suscribas a este canal si quieres seguir profundizando en la vida espiritual y descubrir más enseñanzas que transformen tu caminar con Dios. Juntos, aprenderemos a escuchar esas voces calladas que solo el corazón puede oír. Comparte este mensaje con tus hermanos en la fe para que también ellos aprendan a valorar el silencio como un medio de encuentro con Dios. Muchas bendiciones te esperan. Si decides abrir tu corazón en quietud, el silencio es un camino hacia la sabiduría divina, un lenguaje que Dios usa para comunicarse con quienes están dispuestos a escuchar con humildad y paciencia. Que hoy puedas experimentar ese encuentro profundo con Él. En el Evangelio de Marcos encontramos un momento clave donde Jesús muestra la importancia del silencio en la revelación espiritual. Después de que sus discípulos presenciaran muchos milagros y escucharan sus enseñanzas, Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar y estar en silencio con su Padre. Este ejemplo nos muestra que incluso el Hijo de Dios buscaba el silencio para fortalecer su conexión con el cielo. En esos momentos de quietud, Jesús se preparaba para enfrentar los retos y la misión que tenía por delante. Su ejemplo nos enseña que el silencio no es una señal de debilidad o ausencia, sino un acto de fortaleza y dependencia total en Dios. La oración en silencio permite que el Espíritu Santo hable directamente a nuestro corazón, sin interferencias ni distracciones.
Cuando logramos silenciar nuestra mente y nuestros pensamientos, se abre un espacio para que la verdad divina penetre con claridad. A menudo, nuestro mayor obstáculo para escuchar la voz de Dios es el ruido interior, preocupaciones, dudas, ansiedades y hasta el propio ego que quiere controlar todo. El silencio espiritual es un antídoto contra esa confusión interna, un refugio donde el alma puede descansar y recibir instrucciones celestiales. En Mateo 6:6 Jesús dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Este versículo resalta la importancia de la intimidad y la privacidad, que solo se logra en el silencio sincero y apartado del mundo. El silencio es el lenguaje del alma que se humilla y se abre para recibir la revelación divina. Por eso, es fundamental buscar espacios de soledad y silencio para nutrir nuestra vida espiritual y crecer en discernimiento. Si hasta aquí este mensaje te ha impactado, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza que puede transformar tu vida. Este camino hacia la escucha espiritual requiere constancia y apoyo en comunidad. Recuerda que compartir este video puede ser la bendición que alguien más necesita para aprender a escuchar a Dios en medio del silencio. El reino de Dios avanza cuando somos portadores de paz y sabiduría. La vida cristiana es un equilibrio entre el ruido de la acción y el silencio de la contemplación. No temas apartarte un tiempo para estar en silencio. Allí encontrarás respuestas y la fortaleza para seguir adelante. Que este tiempo de reflexión y silencio contigo mismo y con Dios sea un bálsamo para tu alma y un faro que ilumine tu camino en momentos de incertidumbre. El silencio en la vida espiritual no solo es un espacio físico, sino también una actitud interna. Muchas veces podemos estar rodeados de ruido y actividad, pero nuestro corazón está en silencio, abierto y receptivo a Dios. Esto es lo que realmente importa para que Dios pueda hablarnos. En 1 Reyes 19 encontramos la historia del profeta Elías, quien tras huir de la amenaza de Jezabel se refugia en una cueva. Espera que Dios se manifieste en un gran viento, en un terremoto o en un fuego, pero Dios no está en ninguna de esas manifestaciones espectaculares. En cambio, Dios se revela en un susurro suave, en el silencio que sigue a los grandes eventos. Este pasaje nos enseña que Dios muchas veces habla en el silencio, en lo pequeño, en lo sutil. Si estamos acostumbrados solo a escuchar voces fuertes o señales impactantes, podemos perder lo más profundo y significativo de su comunicación. La Biblia nos invita a cultivar el oído del alma para percibir ese susurro divino. No se trata de buscar ruidos o señales externas, sino de abrir el corazón en humilde silencio para que Dios pueda hablar. Es un arte espiritual que requiere práctica, paciencia y fe. En nuestra vida diaria podemos experimentar momentos de silencio interno, aún en medio del bullicio exterior. Esos instantes son una oportunidad para escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad. Es importante que no confundamos el silencio con la ausencia de Dios. Al contrario, el silencio puede ser el lugar donde Dios está más presente, preparándonos para recibir sus mensajes y responder a su llamado. Por eso, hacer del silencio un hábito espiritual nos ayuda a crecer en intimidad con Dios, a conocer su voluntad y a caminar en su paz. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Compartir este video puede ser un acto de amor que ayude a otros a encontrar ese silencio que habla y transforma.
No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia profunda con Dios en el silencio. Él siempre está esperando que le abramos la puerta de nuestro corazón. La capacidad de escuchar a Dios en el silencio también implica una gran dosis de confianza. Cuando permanecemos en silencio, entregamos nuestro control y nos abrimos a la voluntad divina, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Es en esos momentos cuando el silencio puede parecer incómodo o inquietante, porque nos enfrenta a nuestra propia vulnerabilidad. Sin embargo, la palabra nos recuerda que Dios no nos abandona en ese silencio, sino que está siempre presente, incluso cuando no escuchamos su voz con claridad. En Isaías 30:15 se nos dice que en la quietud y en la confianza está nuestra fortaleza. Esto significa que el silencio es un lugar de poder espiritual, no de debilidad. El silencio también puede ser un espacio para que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, limpiando, sanando y preparándonos para nuevas etapas. Muchas veces, en la quietud, Dios nos revela verdades profundas que nos ayudan a crecer y a tomar decisiones sabias. Este proceso requiere paciencia porque la voz de Dios puede no llegar inmediatamente ni de la manera que esperamos, pero mantenernos firmes en el silencio es una forma de demostrar nuestra fe y obediencia. Es fundamental entender que Dios habla a cada uno de nosotros de manera personal y única. No hay un método rígido para escuchar su voz en el silencio, sino una invitación a vivir una relación íntima con Él, dejando que su presencia transforme nuestro ser. Por eso, cuando sientas que el silencio es un desafío, recuerda que es en ese espacio donde Dios está obrando para tu bien. Mantén tu corazón abierto, sin miedo ni dudas, y confía en que Él te guiará. Si esta reflexión te ha inspirado, te animo a compartir este video y suscribirte para continuar profundizando juntos en el conocimiento de la palabra y la experiencia espiritual. La comunidad de creyentes crece con cada persona que decide escuchar la voz de Dios en el silencio. El silencio como camino para discernir la voluntad de Dios es un misterio que ha acompañado a los creyentes desde tiempos antiguos. En muchas ocasiones buscamos señales, palabras claras o milagros espectaculares. Pero Dios muchas veces nos habla en la sencillez de la quietud. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías experimenta cómo Dios no se manifiesta en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Esto nos enseña que la voz de Dios puede ser tan delicada que solo se capta en el silencio interior. Para poder escuchar ese susurro, es indispensable crear espacios en nuestra rutina donde la prisa y el ruido no tengan lugar. Vivimos en un mundo saturado de estímulos constantes, teléfonos, redes sociales, trabajo, obligaciones, y es fácil perder el contacto con nuestra alma y con Dios. Por eso, apartar tiempo para el silencio es un acto de valentía y obediencia, un compromiso que nos permite sintonizar con la frecuencia divina. La práctica del silencio es también una forma de oración. No toda oración es hablada o llena de palabras. A veces, el verdadero diálogo con Dios sucede en el recogimiento de nuestro espíritu, cuando dejamos de exigir respuestas y simplemente nos disponemos a escuchar. En el Salmo 46, 10, Dios nos invita a quedarnos quietos y saber que Él es Dios. Esa quietud es una apertura que prepara nuestro corazón para recibir revelación. El silencio también es un medio para purificar nuestro corazón. Cuando callamos, podemos identificar aquellas voces internas que nos alejan de Dios: el miedo, la ansiedad, la culpa o la confusión. Al traerlas a la luz en ese espacio sagrado, podemos entregarlas a Dios y experimentar su paz.
Por eso, el silencio no solo es ausencia de sonido externo, sino un proceso interno de sanación y transformación. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica y perseverancia, porque la tentación de llenar los vacíos con ruido es fuerte. Pero al hacer del silencio una disciplina espiritual, nuestra sensibilidad para percibir la voz de Dios crece. Descubrimos que en ese espacio íntimo se revela la guía para nuestras decisiones, el consuelo en la tristeza y la fortaleza en la prueba. Además, el silencio nos enseña humildad. Reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas ni control sobre las circunstancias nos abre a depender de Dios y a confiar en su plan perfecto. En ese reconocimiento, el silencio se convierte en un acto de adoración y entrega. Es importante también entender que el silencio no es señal de ausencia de Dios, sino de su presencia profunda. A veces, la falta de respuesta aparente es un llamado a confiar más, a esperar con esperanza y a prepararnos para el cumplimiento de sus promesas en el tiempo indicado. Cuando aprendemos a valorar el silencio como un canal de comunicación con Dios, desarrollamos una relación más íntima y profunda con Él. No se trata solo de buscar milagros, sino de caminar en comunión diaria, de vivir con el oído atento a su voz suave que guía, corrige y fortalece. Por eso, si estás atravesando momentos de incertidumbre, dolor o confusión, te invito a que pruebes este camino del silencio. No te desesperes si al principio parece vacío o difícil. Recuerda que Dios actúa en la calma y que en el silencio se abren los espacios para que Él te hable. Finalmente, te animo a que compartas esta enseñanza con quienes puedan estar buscando paz y dirección. Invita a tus amigos y familiares a descubrir juntos el poder del silencio para escuchar a Dios. Suscríbete al canal para continuar creciendo en la fe y para no perder ningún mensaje que fortalezca tu espíritu. La vida espiritual es un camino de aprendizaje constante y el silencio es una llave que abre puertas a revelaciones profundas. Mantente atento, porque aún queda mucho por descubrir en esta jornada hacia la comunión verdadera con Dios. Cuando pensamos en la comunicación con Dios, a menudo imaginamos palabras audibles o señales espectaculares que transforman nuestras vidas de manera inmediata. Sin embargo, la realidad espiritual es mucho más sutil y profunda. Dios utiliza múltiples formas para revelarse, y el silencio es una de las más poderosas y misteriosas. En ese silencio no hay vacío, sino plenitud. Es en ese espacio donde el alma puede descansar y la mente encontrar claridad. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos donde el silencio es un momento de preparación y revelación. En el Nuevo Testamento, Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar en silencio, alejándose del bullicio y de las distracciones para sintonizar con el Padre. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús se levantó de madrugada, siendo aún oscuro, para buscar ese momento íntimo con Dios. Esa quietud era su fuente de fuerza y sabiduría. Este mismo llamado está dirigido a nosotros. En medio del ruido del mundo moderno, la invitación es a buscar ese espacio sagrado de silencio. Es allí donde podemos discernir la voz de Dios que no grita, sino susurra. No es la voz que rompe el ambiente, sino la que llena el alma con paz, y esta paz sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Pero, ¿cómo podemos cultivar ese silencio en nuestras vidas? La clave está en la disciplina espiritual. Dedicar diariamente tiempo para apartarnos, ya sea en un lugar físico o en el recogimiento interior, es un acto de fe. Es reconocer que Dios quiere hablar, pero también que nosotros debemos crear el ambiente para escuchar. La meditación en la palabra,
La oración en calma y la reflexión profunda son caminos que nos preparan para este encuentro. Es importante mencionar que el silencio también nos confronta con nosotros mismos. En el mundo actual, el ruido constante nos ayuda a evitar enfrentar nuestras propias heridas, miedos o dudas. El silencio, en cambio, puede traer a la luz aquello que hemos ocultado o ignorado. Pero no estamos solos en ese proceso. Dios está presente para sanar, guiar y sostener cada paso. Además, el silencio nos conecta con la dimensión espiritual más allá de lo tangible. Es en ese espacio donde el Espíritu Santo obra con libertad, susurrando verdades que transforman el corazón y renuevan la mente. Por eso, cultivar el silencio es también abrirnos a la acción divina que nos renueva y fortalece. Recordemos que la comunicación con Dios es un diálogo, no un monólogo. El silencio es la respuesta que le damos para escuchar lo que Él quiere decirnos. No se trata solo de pedir, sino de recibir, de estar atentos a las señales que a veces no tienen palabras, pero que son tan reales como el viento que acaricia nuestro rostro. Este silencio nos ayuda también a discernir entre las muchas voces que compiten por nuestra atención. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, noticias, mensajes y voces que pueden confundirnos. Pero la voz de Dios, aunque silenciosa, es clara y constante para quien está dispuesto a escuchar. Nos guía hacia la verdad y nos aleja de las falsas promesas que solo generan ansiedad y desesperanza. Por eso, en momentos de dificultad o incertidumbre, el silencio se convierte en nuestro refugio seguro. En ese espacio podemos dejar caer nuestras cargas y abrir el corazón a la presencia de Dios, como dice Isaías 30:15. En el silencio y en la confianza estará vuestra fuerza. Esa es una verdad que nos invita a renunciar a la prisa y al control para descansar en la soberanía divina. No olvides que la práctica del silencio también fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Cuando nos acostumbramos a escuchar en calma, descubrimos que Dios siempre está presente, incluso cuando no sentimos su voz. Esa confianza es el cimiento de una relación sólida con Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con quienes también necesitan encontrar paz y dirección en sus vidas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que alimenten tu espíritu y te acerquen cada día más a la voz de Dios. El silencio no es solo una ausencia de sonido, es un espacio sagrado donde Dios nos habla en formas que el ruido y la distracción no pueden alcanzar. Entender esto es fundamental para nuestra vida espiritual, porque nos revela una dimensión de la relación con Dios que va más allá de lo visible y audible. Es en ese silencio donde la fe se profundiza y el amor divino se hace palpable. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza el silencio para comunicar su voluntad, preparar a sus siervos y revelar misterios. Por ejemplo, en 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías experimenta un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. Luego vino un susurro apacible, un silencio lleno de presencia divina. Este pasaje nos enseña que lo más grande y transformador a menudo no es ruidoso ni espectacular, sino suave y silencioso. Esta enseñanza tiene un gran valor para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde la inmediatez y el ruido parecen definir nuestra experiencia. Estamos acostumbrados a buscar respuestas rápidas, señales evidentes, milagros visibles. Sin embargo, Dios nos invita a descubrir su voz en la quietud. Nos desafía a tener paciencia y a cultivar el silencio para poder escuchar su susurro. El silencio es también un espacio de contemplación.
En esa quietud podemos meditar en la palabra, permitir que las Escrituras penetren en nuestro corazón y nos transformen desde adentro. La meditación no es solo un acto intelectual, sino un encuentro íntimo con Dios que se da en el silencio interior. En el Salmo 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud nos abre a la revelación y a la fortaleza divina. Muchas veces el silencio puede ser incómodo porque nos enfrenta con nuestras propias limitaciones, miedos y dudas. Pero es precisamente allí donde Dios quiere obrar con poder. En ese espacio de vulnerabilidad, la gracia se manifiesta con mayor claridad. No hay nada que ocultar ni que temer, porque la presencia de Dios cubre y sana. Es importante destacar que el silencio también es una forma de adoración. Al callar nuestra mente y nuestro corazón, reconocemos la grandeza y santidad de Dios. En esa adoración silenciosa, entregamos nuestras preocupaciones y nos rendimos a su voluntad. La adoración no siempre necesita palabras. A veces es simplemente estar en su presencia, conscientes de su amor infinito. Además, el silencio nos ayuda a discernir entre la voz de Dios y otras voces. En la confusión del mundo, es fácil perder el rumbo y dejarse llevar por influencias que no edifican. Cuando cultivamos el silencio, fortalecemos nuestra capacidad para reconocer la voz verdadera, la que guía hacia la vida y la paz. Esta escucha atenta es un don que se desarrolla con práctica y dedicación. Este bloque también es un llamado a la comunidad. El silencio personal se complementa con el silencio compartido en la oración comunitaria, donde el Espíritu Santo actúa con poder. Cuando la iglesia se reúne en quietud para escuchar, experimenta renovación y unidad. No subestimemos el poder del silencio en la vida comunitaria y en la misión que Dios nos encomienda. En los momentos difíciles, cuando las pruebas y las dudas nos abruman, el silencio se convierte en un refugio donde podemos descansar en la fidelidad de Dios. Es en ese reposo que encontramos la fuerza para seguir adelante, la claridad para tomar decisiones y la esperanza que no defrauda. No huyas del silencio, porque en él está la presencia viva de Cristo que calma la tormenta. Al concluir este recorrido por el poder del silencio, te invito a reflexionar sobre cómo has experimentado la voz de Dios en tu vida a través de la inquietud. ¿Has permitido que el silencio sea un espacio de encuentro y transformación? ¿Has descubierto que en medio de la calma se revelan las verdades más profundas y el amor más grande? Si esta enseñanza ha impactado tu vida, comparte este mensaje con aquellos que necesitan encontrar paz y dirección. Suscríbete para continuar recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te acerque cada día más a la voz de Dios. Queda una última enseñanza por revelar, una que promete transformar tu vida de una manera especial. Quédate hasta el final para descubrirla y para fortalecer aún más tu caminar espiritual en paz y confianza.